¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Ahí Hola, empezamos a grabar. Estamos en la tutoría, última tutoría del módulo de lenguajes e identidades, módulo 3A, del día miércoles 24 de junio. Y para despedirnos de la tutoría, última clase, tenemos así invitación estelar. Ay, Juan gracias. Pisano, que figura con otro nombre en el Zoom. Ay, perdón, no me di cuenta. Es el No, no nombre pasa de mi nada. esposa, porque Por eso no te reconocí a mi compadre, pero ahí le dije, es él. desde que terminó la pandemia y volvimos a la presencialidad en educación, lo usa más ella que también de otra Claro, cosa, y lo usa más ella que yo. Así que, claro. perdón, no me había dado cuenta. Bueno. Bueno, muchas gracias, Juan, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por Y invitarme. bueno, te voy a presentar, si te parece, porque ellos no saben tanto acá, como algunos me estaban preguntando cosas y digo, bueno, lo voy a presentar. Entonces, Bueno, Juan Ignacio Pisano es investigador del CONICET y docente de literatura argentina y latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Burlingame. Ha publicado ensayos sobre poesía gauchesca, heavy metal, escuchen esto, ciencia ficción y literatura colonial, así bien variado. Entre otros libros, en 2025 editó El Martín Fierro de José Hernández para Editorial Coligüe, una edición bastante crítica y comentada, que ya sé que es muy buena. Ha publicado Ficciones de Pueblo, una política de la gauchesca a través del sello Edubín en 2022 y las novelas El último falcón sobre la tierra, a través del sello Baltasar Editora 2019, El viento de la Pampa los vio, también a través de Baltasar en el 2021, y de a montones llegan a escucharse por el sello Evaristo en 2025. Esta es la más nuevita. sí, O sea, recién. tenemos tres novelas y un libro de edición crítica del Martín Fierro y un libro, que es tu investigación, ya lo sé, de ensayo bastante grande. Sí, es un derivado de la tesis doctoral, digamos, que hice Exacto. Bien, cuando hice el doctorado. bien. Sí, sí. Y después, bueno, Buenísimo. Bueno, todo lo de otros libros en bien. coautoría, ¿no? Cosas así. Exacto. Bien, bueno, estos son los principales. Ya ven que es bastante prolífero, Juan, como escritor. Eh, Bien, vamos a hacerte algunas preguntas, pero la idea es que sea una charla y por ahí se nos ocurran nuevas cosas y un ida y vuelta. Nosotros como pensamos hacer preguntas más generales sobre tu oficio de escritor y preguntas después más puntuales de la novela, porque leímos El último Falcón. Entonces, si les parece, arrancamos por las generales. No sé si alguien quiere romper el hielo, o sea, son preguntas que pensamos entre todos, los estudiantes se pensaron y bueno, algunas las voy a leer yo, pero son de ellos Bien, y otras las van a leer ellos, ¿sí? bárbaro. Ese es el acuerdo. Así que no sé si alguien se anima a pensar primero o si quieren que empiece yo. Yo me animo. Dale, Dora, adelante. Bueno, hola, ¿qué tal, Juan? Hola, Me alegra Dora. que estés en el CONICET. Mi hija también está, pero en otro sector del CONICET, así que felicitaciones. Gracias. Eh, Mi pregunta es si te inspiró, si vos estás preocupado por el medio ambiente y si eso te inspiró, si todo el tema de la soja, que ya se sabe, ¿no es cierto?, que cuando se siembra después, durante 2 años, ese suelo no se puede usar, si eso, si te preocupa el medio ambiente. Sí, sí, claro. Sí, totalmente. Cuando escribí esa novela, pensé, bueno, ¿qué tipo de distopía puede ocurrir acá? ¿No? Claro, No quería pensar eh, otras formas distópicas. eh, y me pareció que acá si ocurría algo tenía que ser a un cataclismo ambiental. Y pensé enseguida, claro, en la soja. Además, la novela también viene de... Yo soy muy fanático del automovilismo. De hecho, perdón, estoy muy mal de la garganta, espero que se escuche bien. Antes de estudiar letras, yo hice una secundaria en automotores, soy técnico ah, en bien. automotores. Era muy fanático del turismo carretera de chico, todavía lo soy de grande. Bueno, ahora estamos muy on fire con Franco, con la Pinto. Fórmula 1. Pues es una pasión familiar también, ¿no? Y también hay algo, cuando era chico era muy común el turismo carretera, las publicidades vinculadas al campo, al agro, uno de mis pilotos preferidos tenía una publicidad grande de Cargill, ¿no?
Entonces, ahí entre el abuelo, que es corredor de turismo carretera, el campo, lo rural, también intenté armar algo ahí que a mí al menos me hacía como sentido como para poder hacer la novela, ¿no? Como asentarme sobre algunas pautas y cuestiones sobre las que podía hablar y conocer. Y bueno, esa fue una de esas, sí, claro. Me pareció que era, si iba a haber eh, quiero decir, para pensarlo desde Argentina, no sé, la destrucción a través de un meteorito es un poco más inverosímil. Claro. eh, entonces me pareció que tenía que andar por ahí. Pensé incendios, pensé esto, pero me parecía que las inundaciones por monocultivo era algo más patente y algo que entraba en clara Podía consonancia ocurrir. con la economía de la Argentina y demás. Así que Bien, sí, sí, sin duda, iba por ese lado, sí. bien. No soy un especialista ni mucho menos, pero bueno, por supuesto tengo inquietudes y me preocupa sobre todo. Mi trabajo de investigación doctoral está vinculado a lo rural, a la figura del gaucho, así que me he venido a vivir a un lugar casi rural con mi familia, en la zona de Fátima, para zona norte. Es un lugar, es algo que me interesa, así, con lo que convivo, con lo que me siento cercano, más allá de que nací en Boedo, en Tierra Santa, en plena capital federal. Tienes Ya razón. sabemos que sos hincha de San Lorenzo, entonces. Sí. Este, estaba pensando de lo que decía Juan, que ya varias de las cosas puntos que tocaste se disparan a preguntas que también están ahí dando vuelta. Una es la de Maida, no sé si Maida la querés hacer vos, lo del título, no sé si, bueno, porque algunos están en el trabajo, entonces por ahí no pueden Ah, ok. hablar, pero pueden Bueno, escribir. perfecto. Pero bueno, Maida un poco pensaba esto, sí, me estoy yendo para la novela, pero después volvemos a lo general, porque bueno, es así, surgiendo la charla. Dos cosas igual. Una es, antes de ir al título, otra cosa que dijiste, para pensar acá una distopía, ¿no? Y marcaste la K. Y a mí me parece importante eso porque varios compañeros hicieron énfasis en que les llamó la atención el lenguaje de la novela, ¿no? Esto de que era bien argentino, o el tono, las palabras más coloquiales, no las más cultas, las más coloquiales, ¿no? Como que había, o esos diminutivos, esos pequeños detalles del lenguaje, y que, claro, yo pensaba, bueno, es una novela que está inscripta en esa tradición de pensar, ¿no? Lo argentino. Quizás por ahí esperaban la expectativa de lectura. Como por ahí algunos es una de las primeras novelas que leen, ¿no? En general de novelas y de lecturas, les llamó la atención eso, ¿no? El lenguaje local y actual, ¿no? Me parece, porque también un compañero decía que justo no pudo conectarse, decía, ay, me sorprendió que usara la palabra guachines, ¿no? Como esta cosa también del lunfardo bien local y porteño. Entonces me Sí. parece que ahí hay algo de interesante para pensar. Sí, totalmente. Yo tanto cuando escribo ficción o bueno, investigación como docente, me orienté a la especialización en literatura argentina y latinoamericana y trato como de situarme en ese lugar para pensar, como que mi lugar de territorial de enunciación es Argentina y Argentina como país latinoamericano. Digamos, esa es la serie en la cual trato de pensarme como lugar de enunciación y las lenguas, en general las lenguas, los modos de hablar, pero en particular las lenguas populares, digamos, las lenguas plebeyas, para usar un término que a mí me gusta mucho, están en el centro de mi atención, como ver esas interacciones de voces, ¿no? Como en la novela está la protagonista, nada, que es una profesora, que tiene un vínculo particular con la literatura, pero también con la palabra, y por otra parte otras voces que representan a otras subjetividades que comparten ese mundo heterogéneo que intenta representar la novela. Eh, bueno, y tratando de escribir una novela, sí, eso de desde acá sí es porque eh, quiero decir, yo me he educado leyendo ciencia ficción de afuera, porque con una particular con la ciencia ficción argentina, que más allá del Eternauta, más allá de algunas incursiones de algunos escritores que tuvieron menos presencia en el campo literario, la ciencia ficción y el terror han sido como géneros literarios más menores en nuestro campo, en nuestro canon literario, ¿no? Quiero decir, los grandes nombres de la literatura argentina, dejo afuera Latinoamérica en este caso, me centro en Argentina, pero los grandes nombres de la literatura argentina, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Borges, Cortázar, los clásicos, digamos, y por supuesto estoy dejando afuera otros, Rodolfo Walsh, están entre el fantástico y el realismo, el policial, ¿no?
quizás ese es el tríptico de géneros más potentes de nuestra historia literaria y en la que se fue definiendo el canon del campo literario argentino. De cambio, para la ciencia ficción y para el terror pasó algo los últimos 15 años, 20 años, diría yo, que con figuras, bueno, Mariana Enríquez, o bueno, o que esta novela, mi novela, El último Falcon, haya ganado un premio en cuyo jurado estaba Beatriz Arlo, habla también de un cambio en el modo de leer, al menos de un modo de leer, porque Beatriz Arlo uno puede revisar hacia atrás, no ha escrito un texto crítico sobre ciencia ficción, ¿no? Pero algo acá se ve que la convocó, no sé, por decir de algún modo. Entonces, por supuesto que lo último que yo hubiera querido hacer es un modelo de narración de ciencia ficción que imitara las maneras de escribir de las novelas traducidas que leí de chico, ¿no? Entonces era una manera de, sí, y también como de ser consciente de que al estar trabajando con la lengua, uno está en un rasgo de minoridad muy pequeño, ¿no? En comparación con otras cuestiones, pero uno está interviniendo también en la trama de esa lengua común, compartida, que hace a uno de los tejidos fundamentales de una nación. Entonces, sí, desde ya me interesa trabajar con esas lenguas, a veces puede salir mejor, peor, pero me interesa experimentar con eso y me interesa sobre todo también que no haya en general una voz narradora en las novelas, que sea como la voz eh, comandante de la novela, no sé cómo explicarlo, como una tercera persona muy alejada de los personajes, muy omnisciente, es algo que no me interesa trabajar mucho en términos estéticos, por eso me interesa más que abran las aulas, que aparezcan. Incluso hay algo que intenté hacer en la novela, que fue que no uso, cuando hablan algunos personajes no uso raya de diálogo, como cuando habla el abuelo, ¿no? Cuando habla algunas interacciones que tienen entre ellos, evité las rayas de diálogo, pero para marcar distintos niveles de la lengua. Cuando habla un personaje externo que cae por algún motivo, sí usé la raya de diálogo. Como intentar pensar que la problematización de cómo representamos las hablas en una novela tiene que ver con la forma estética que vamos construyendo o eligiendo. Y bueno, y jugar con eso me parece que es una de las cosas más lindas de escribir ficción, ¿no? Que es donde tenés un campo de libertad, no solamente en qué decir, sino en esos registros, en esas maneras, o en el registro formal que la novela va adquiriendo, digamos. Así que bueno, un Sí, poco eso, digamos. totalmente. Pensaba, bueno, no sé si alguien, porque yo si no acaparo, pero son todas las cuestiones que estuvo comentando Juan ya están en las preguntas, igual las voy a repasar. ¿Alguien quiere decir algo que se le haya ocurrido? Es como una conversación, se tienen que animar. Por favor. Expectante de esperarla, escucharles. Hablando de las hablas, ¿no? Yo te voy a hacer otra pregunta. Sí, Dora. Em, ¿Pensás en algún momento seguir con esa novela y sacar la parte 2? Te agradezco mucho la pregunta. ¿Ves? Este tipo de respuesta de político, ¿no? Pero de cierta clase. Porque la novela que saqué el año pasado, en 2025, de A Montones llegan a escucharse, es una novela ligada a ese mundo ficcional. En Ah, realidad, bien. cuando escribí en su momento El último Falcon, bueno, yo venía escribiendo ficción, la novela El viento de la pampa los vio, la escribí antes, pero bueno, la pude publicar después porque la publicación del último Falcon y el premio me habilitó, ¿no? A que haya mayor interés en lo que yo podía producir y la publiqué después. Pero cuando escribí el último Falcon, la terminé, dije, tengo que seguir haciendo cosas con estos Mm. personajes, porque yo me había encariñado mucho con los personajes. Y bueno, proyecté 5 novelas vinculadas a ese mundo, como una especie no Saga, de saga, pues claro, pero no es consecutiva, ¿no? Sino claro, como no es cronológica. totalmente, no hay intención por ese lado. De hecho, de a montones llegan a escucharse, la que publiqué el año pasado, eh, transcurre unos 25 años después del último Falcon, y es como Ah, un cierre a la historia que se abrió ahí. Y bien. las otras 3 que tengo pensadas hacer transcurren en el medio, 2 y una antes del último Falcon. Digo, tengo proyectada porque yo me armé trabajo para muchos años, digamos, con eso, porque obviamente como Está uno no bien. vive de la ficción, sino de los otros trabajos en términos económicos, voy escribiendo cuando puedo. Pero Claro, sí, la obvio. idea es esa. Tengo la tercera novela está, digamos, casi al 50%, Bien. y ahí la protagonista es Emma. De hecho, la novela se va a llamar Emma.
bien. Y bueno, y Bueno, después las otras dos. ya que hablaste de Emma, unos compañeros se habían preguntado también si los personajes estaban inspirados en alguien. Sí, mucho sí. ¿Sí? Emma está inspirada en una sobrina mía, hija de mi hermana Juana, que tiene un retraso madurativo importante, es una persona con discapacidad, y está inspirado en ella. Eh, el abuelo es un poco una mezcla de mi abuelo y mi abuela. Hay cosas que tomé de mi abuela y de mi abuelo. Y en los demás no. Que tal vez la profesora que fue a veces, eh, a mí me servía como anclaje para una subjetividad cercana a la mía, como para escribir Claro, desde ahí, ¿no? A mí claro, sí algo que me cuesta mucho es al escribir asumir una subjetividad muy diferente. Me parece un claro. ejercicio en el que puedo fallar y esa falla puede ser un problema estético y un problema incluso como ético, digamos. Entonces prefiero evitarlo. La profesora es una versión mía en mujer, pero hay algo ahí, no, no totalmente, por supuesto, pero es profesora de letras, hincha de San Lorenzo. Yo no jugué en San Lorenzo como ella, pero me hubiera gustado. Eh, pero hay algo ahí que a mí me sirvió como para anclarme un poquito, porque quiero decir, al estilo de la poesía gauchesca, ¿no? Que, como al estilo de Martín Fierro, de José Hernández, que escribe como si ahí hablara un gaucho. Bueno, ese como si de una subjetividad, que el gaucho era muy distante de Hernández, que era un sujeto letrado, me cuesta un poco más. Necesito la mediación de una mirada más cercana a mi historia de vida, digamos. Me siento que piso un terreno demasiado de otro. Y, o sea, si bien es lo que me interesa, pero me interesa más pensar los cruces, hacer convivir esas hablas, esos personajes. Te hago una Eh, pregunta, Juan, ¿y esto te pasa en esta novela o te pasa en general? en general, Está bien, cuando sí. escribís. Sí, me pasa, es como una apuesta, aparecen esos personajes, ¿no? Hay personajes vinculados a sectores sociales o a trayectorias personales distintas de la mía, pero los quiero poner a jugar, quiero ver que en esa interacción que ocurre en términos ficcionales, de lo que la ficción me permite imaginar a mí. En De a montones llegan a escucharse, también hay personajes de distintos eh, proveniencias, eh, pero el personaje rector, digamos, el que va, es hijo de uno de los personajes que está en la última escena de la novela del Falcon, en ese enfrentamiento final, y es un policía de la ciudad alta. Yo con la policía Mm, no tengo mucho que ver, pero es fácil a veces asumir, es más fácil asumir un personaje que puede tener, o el personaje no, sino el entorno social que uno puede imaginar más rígidamente o formalmente el vínculo social por la jerarquización interna de la policía y demás, me resultaba un poco más fácil de asimilar y además quería como poner que esa novela estuviera narrada desde la ciudad y no desde los márgenes. Así que es una novela que transcurre adentro de la ciudad 25 años después. Y Bueno, Y, el, ya el- tenemos la próxima hola, lectura. le ¿Eh? quiero, sí, le Sí. quería preguntar, en el orden que leas los libros, ¿los vas a entender igual? bueno, O sea, mi idea es que se puedan leer aunque no hayas leído los otros. O sea, Claro. de a montones se puede leer sin el Falcon y el Falcon sin de a montones. Es una idea más que, hay un escritor argentino que yo admiro mucho por su obra que se llama Juan José Saer. No soy nada original en admirar a Saer porque lo admiramos muchos. Pero él construyó algo que llamó la zona Saer. Durante toda su vida que escribió ficciones que transcurren en el litoral santafesino, donde aparecen los mismos personajes que son protagonistas en un cuento, son un personaje secundario en una novela, y así se va cruzando. Esa idea También hay otro escritor que es estadounidense que a mí me gusta mucho, que se llama William Faulkner, que también creó como un mundo ficcional al sur de Estados Unidos, donde hay personajes que van y vienen. Esa idea de pensar un mundo ficcional en el que podés entrar, salir, ir y venir, y que es como una invención que me gustaba, me atraía. Y de ahí nació esa idea de querer seguir, pero bueno, de esta manera, ¿no? No son novelas consecutivas, también es una manera como de pensar el tiempo, ¿no? El tiempo narrativo, no pensarlo en sentido lineal, sino por saltos, por interpretaciones en todo caso que son más discontinuas. Eh, pero bueno, eh,
Un poco por ahí, digamos. Pensaba que, bueno, algunas preguntas que habían aparecido también. Sí, Mariela, Eh, ¿querés? Sí, 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 adelante. yo quería, o sea, por ahí decirle a Juan buenas tardes primero ¿Cómo y estás? bien, que eso es lo que me llamó mucho la atención de la novela, ¿no? Al leerla, el ver cómo ellos, por ejemplo, cuidaban mucho las baterías, ¿no? Mm, En ese momento. Y ver también cómo se mezclan los tiempos, ¿no? Porque había gente que no sabía leer, por ejemplo, la profesora era como la única que tenía esa virtud, digamos. Me llamó la atención eso de la novela, ver cómo se mezclaban los tiempos de lo que podría haber sido en el pasado, en el futuro, o sea, estuvo bueno. Bueno, gracias. Sí, también es como pensar ese futuro de una sociedad degradada en ese futuro, pero al mismo tiempo pensar la degradación a partir de ese evento apocalíptico que sucedió, pero también pensar que el movimiento apocalíptico con la inundación fue la posibilidad de la aparición de, de un nuevo régimen de poder, en donde, bueno, muchos quedaron a la deriva y una Mm, cantidad se concentró en Ciudad Alta, digamos, como ese lugar que se va sí, mostrando sí. lejos de donde viene comida, de donde vienen fuerzas policiales, donde algo diferente pasa, pero no se termina de saber. Me interesaba también eso en relación a estos intereses, como me preguntaba antes Dora, lo del medio ambiente, también por supuesto algo que uno piensa, si hay una distopía de futuro, va a ser una distopía de una sociedad eh, que, digamos así, enfatice los rasgos de la sociedad actual y esos Claro. rasgos, digamos, vinculados a la desigualdad y demás, ¿no? Pero hay algo interesante en nuestra sociedad actual, es que no tenemos pensamiento utópico, en el sentido de que no hay, vieron, no sé, no lo digo por nuestras novelas, sino por el cine mainstream, incluso la imaginación nos dice que va a ir todo para peor. No significa que eso vaya a pasar, por supuesto. Lo que habla más de nuestro presente que del posible futuro, pero nuestra imaginación Ujú. está como, hay un, Mark Fisher, que era un filósofo inglés, decía como que es más fácil imaginar para nosotros el fin del mundo que el fin del sistema social económico en el que vivimos, ¿no? Que el fin del Claro. capitalismo. Hay Eso es algo lo ahí que que... me llama la atención, ¿no? Porque es como más, como la novela como más criolla, digamos, como que habla Sí, más una ciencia ficción, pero más de la realidad de la sociedad, digamos, de Argentina, sí, básicamente. sí, claro, eso sí, lo quise anclarlo bien acá, digamos, pensarlo desde acá, ¿no? En ese sentido, sí, usar la tradición general de la literatura, pero usarla para narrar desde este lugar, ¿no? Sin renegar ni correrme de eso, para nada, sí, totalmente. Eh, Nadia, que No, levantó la justo iba mano. a preguntar eso, ¿por qué eligió el lugar este para narrar la novela? y quería algo, eso, que se mostrara como eh, esta proyección de futuro de la sociedad, eh, proyectar la distopía, la cierta degradación de esa sociedad y demás. Al mismo tiempo, igual a mí me gusta dejar como un impulso utópico, que es un poco el del final, ¿no? La idea de, che, está todo mal, pero algo hay que inventar, ¿no? Una Hay una cosa así, digamos. esperanza. Mm. Claro, robemos el auto y fuguemos, no, algo va a salir, digamos. De mínima es eso. Me interesaba incluso eso, ¿no? Que terminara que terminara mal, digamos. Termina abierta, no termina bien tampoco, termina como termina, pero que haya una posibilidad de que al menos imaginariamente esos personajes encontraron otro lugar, algo así. Eh, Pensaba, perdón. sí. No, no, recuperando algunas cosas que fuiste comentando y que también están en los intereses y las curiosidades de acá de las compañeras. Bueno, un poco se preguntaban, ¿no? Cómo habías armado este mundo ficcional y después cómo se te había ocurrido mezclar lo personal y la ciencia ficción. Y creo que un poco fuiste respondiendo y pensaba que esa respuesta que fuiste dando sobre, bueno, lo local, las cosas de tu vida, pero que a la vez fuiste como transformando, remiten a este tópico tan conocido de la literatura y la experiencia, ¿no? Cómo escribir a partir de la experiencia, pero para generar cosas nuevas y que no necesariamente,
Bueno, esto que los de letras charlamos mucho sobre, sobre la cuestión personal. No voy a decir autobiográfica porque obviamente esto es una novela que podemos inscribir más dentro de el género o el subgénero que dentro de algo más autobiográfico, pero Mm, que me parece que la experiencia, esto que dice Saer, no Saer, perdón, Aira, tiene que ver, ¿no? Este tópico de la literatura y la experiencia de, bueno, ese libro ya un poco está escrito a partir de tu experiencia propia, ¿no? Esos personajes ya están ahí dando vuelta y uno les termina de dar forma, pero una forma nueva, porque obviamente no son esos de la existencia real. Y me parece, mm. bueno, un poco responde a pensar, no sé si alguna vez pensaste algo del proceso de escritura en relación a esta tensión con la experiencia y con la vida propia, ¿no? Que Sí, es algo que todo escritor por ahí se está preguntando muchas veces. sí, de hecho, la novela, yo antes quería escribir novelas realistas cuando era más joven. Hice varios talleres literarios, hice taller literario, no sé si conocen a Pablo Ramos. Bueno, en fin, hice varios talleres literarios, vengo haciendo talleres literarios de los 21 años, no sé, una cosa así. Primero de poesía, después de narrativa, en fin. Eh, yo quería escribir una novela realista. Tengo dos borradores de dos novelas que nunca terminé, que escribí en mis 20 y pico y principios de 30, y que están ahí. Y esta novela en realidad estaba basada en la experiencia personal y empezaba con la primera escena en la que la profesora está haciendo sus cosas y tiene que ir a cambiar al abuelo. En realidad era la escena yo quería narrar la vida de un anciano en un geriátrico a partir de algo que había pasado con un tío abuelo mío que pasó un tiempo en un geriátrico. Yo era más joven, fue una experiencia un poco difícil, digamos, y yo quería trabajar eso, para pensar el lugar de la ancianidad en la sociedad también. No, no pensarlo, porque bueno, es la ficción, es crear algo, ¿no? Crear una ficción, porque no es una cosa ensayística, ni un trabajo sociológico, ni muchísimo menos, ¿no? Y quería eso, esa experiencia. Pero bueno, no me salió. Y la voluntad de realismo se me fue a la ciencia ficción o a esa cosa así más distópica. Pero la intención inicial era esa. Está buena la pregunta, porque claro, uno podría decir, bueno, como yo tuve esa experiencia, pasé un año yendo todas las semanas, más de una vez por semana, a ver a mi tío, que había sido una persona muy importante en mi vida, a pasar tiempo con él y estar ahí y ver lo que era un geriátrico, además, en el año 2002-2003, o sea, un geriátrico de PAMI post-2001, era realmente un lugar difícil. Yo tenía 20 años. eh, bueno, en fin, pero esa experiencia no terminó siendo tal vez un subtexto, un impulso biográfico, algo, pero no lo pude volver literatura porque cada cosa que escribía me parecía que no funcionaba. Y cuando me corrí de ahí y puse personajes que se me alejaban de mí, más allá de que estaba ese anclaje biográfico, la cosa me fluyó más, digamos. En ese sentido, si la autoficción o cuestión autobiográfica no me sale. Es un género que hay muchos buenos exponentes, pero no me funciona. Sí, Pero sí, pero subyace la experiencia, sí. exacto, yo creo que hay algo, me parece que Aira está pensando más en la experiencia, más Totalmente, allá de lo autobiográfico, que ya es como otro género en esta totalmente, altura, y sí, que a mí me gusta pensarlo como materia prima para narrar, ¿no? Yo siempre uso totalmente, este sí. sintagma, que muchos escritores cuando parece que hacen autobiografía, pero no la hacen, es materia prima para narrar, ¿no? Claro, y es como César Aira en el barrio de Flores, ¿no? Todas sus novelas Exacto. transcurren en el barrio de Flores, van al gimnasio, él después en la entrevista cuenta, yo voy al gimnasio todos los días, o aparece él como personaje en sus novelas, pero nada de lo que se narra nos lleva directamente a entender su vida, digamos. Sí, totalmente. Totalmente. Sí. Eh, Maida, no sé si la querés hacer vos, la pregunta del título, porque si bien él algo comentó, quizás me parece que está buena la pregunta de lo que está de fondo, porque yo tengo una hipótesis de lectura sobre eso, pero bueno, lo podemos después charlar. Dale, después sí, me la quiero escuchar. Está sacando, tratando de sacar el mic, el muteo. ¿Podés? Es que cuando están con celu, viste, es más difícil y sí, Sí, tranquila. Si quieren, hacemos esta pregunta y después nos volvemos a conectar, que nos quedan 7 minutitos de esta, para que no Bueno, se nos corte en la mitad, Mari. ok. bárbaro. Es del... Sí, sí, usamos ah, versión gratuita en la UBA. no, sí, por supuesto. Sí, totalmente, totalmente. Ay, no puede sacar el mic. Bueno, cuando puedas la haces. No tengo la... Este,
Está bien, No pero te preocupes, lo que ella había preguntado es, sí, yo la busco, porque quedó en el otro chat, yo te la hago, pues yo me la acuerdo. Ella bien, preguntó cómo pensaste el título de la novela y si el título tenía una connotación política. sí. El Y a título mí tiene, me parece sí, interesante porque yo ya sé, yo ya lo del turismo carretera lo sabía, pero justamente para mí la gracia, y después te digo mi hipótesis, o la vas a decir vos seguro. a ver. El título tiene tres patas. Una es, por supuesto, yo soy hincha de Ford en turismo carretera. Dos, es una reescritura de un disco de una banda que me gusta mucho, se llamaba Sauron, o Sauron, de un músico que, bueno, falleció hace poco, que es el Pato Larralde, Sí. sobrino de José Larralde, pero él hace heavy metal, no hace folclore. Eh, y esa banda tiene un disco que a mí me gusta mucho, que se llama El último árbol sobre la Tierra, con mayúscula, sobre el planeta Tierra. Y buscando títulos, para los títulos me he inspirado en general en cuestiones musicales que me gustan. eh, y bueno, salvo la última, las primeras dos novelas. Y se me ocurrió el último Falcon sobre la Tierra con minúscula, porque está sobre la Tierra de la Tierra, no del planeta, sino del suelo. Y me gustó cómo jugó, funcionaba musicalmente, y bueno, es una especie de préstamo y reformulación, así un poco nada, me gustó eso. Pato Larraín, aparte lo conozco, él leyó la novela, lo conocí, falleció, como les decía, era un amigo, y nada, y le había gustado mucho. Así que primero tiene una conjunción, está el turismo carretera, está este disco que me gusta mucho. A mí en mi vida, tipo, la literatura y la música tienen una influencia similar. Lo que pasa es que no funcioné como músico y terminé inclinándome por la literatura. Pero, Sí. y después, por supuesto, está el juego con la connotación del Falcon, ligado al Falcon verde de la dictadura. Eso está, sí, está. De hecho, a mí algo que me pasaba en esa época, de que me sigue pasando de a montones, después lo retomé, era precisamente eso, que me interesaba también intervenir políticamente en relación a eso, y me parecía que era como una vaca sagrada el Falcon, en el sentido de que a mí me ha pasado de irme de grupos de ex compañeros de la escuela porque ponían en chiste el tema del Falcon verde, te vamos a ir a buscar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo decía, en esa época pensaba, digo, loco, ¿cómo puede ser que este objeto, que además no solamente me liga a algo que a mí me apasiona y me gusta, son los autos de carrera, los autos en general, quede tan en manos de esta gente, sino que además es un símbolo muy ligado a lo argentino, digamos. Antes de la dictadura, el Falcon, no sé, Rolando Rivas, taxista, manejaba un taxi Falcon, ¿no? El Falcon es un auto muy ligado a la identidad argentina y quedó muy arraigado a eso. En un punto dije, bueno, me gustaría intervenir sobre esa cuestión, no escribir una novela estrictamente sobre la dictadura, pero sí, si hay una distopía y hay un Falcon y hay una sociedad un poco dictatorial, y que un poco la emergencia de ese juego aparezca, pensé, ¿no? En la segunda novela lo enfaticé un poquito más, pero en esta primera lo Sí. puse como un Y acá subtexto lográs para un cambio de discutir. signo, ¿no? Le cambiás el Era signo. eso, Me sí, parece que ese es un poco el sí. chiste. Para decirlo un poco brutalmente, me daba bronca que un símbolo que aparte era, en lo personal era muy querido, pero también de nuevo en lo social, eh, quedara tan en manos, ¿no? Quedara en manos de los fascistas. Bueno, yo no, Y, quería al menos hacer perdón, algo con eso, para decirlo así y brutalmente, ¿no? un momento dudaste del título, Sí, dudé de jugar el Falcon porque dije, ¿cómo se interpretará esto, ¿no? En el sentido de, si yo sabía que jugaba una zona de ambigüedad. Entonces, pero al mismo tiempo la literatura también es un poco asumir esos riesgos, Que ¿no? Si no, aparte el Falcon va con todo, no es que está ahí, es la esperanza, o es sea, es la vía de totalmente, escape. totalmente. Claro, un poco eso, que un objeto puede asumir distintas valencias de sentido de acuerdo al tipo de uso que se le dé y cómo se lo piense. Así claro, pero que tal sí, vez ponerlo en el título fue como bastante arriesgado, porque de perfecto, última, sí, si se habla sí, en la historia en sí, por ahí no tiene tanta relevancia como de una ponerlo ya en el título. totalmente. Pero bueno, sí, que quería, en un punto dije, bueno, ya está, vamos a salir con esto, pensé. Sí, está muy bueno el comentario de Betiana, porque claro, el título de algún modo es un marco para el ingreso al texto. Y sí, cuando decidí poner ese título dije, bueno, yo sé que esto va a ser un poco, va fuerte adelante con esta cuestión, pero bueno,
aposté a eso, digamos. Fue una apuesta, sí. Sí, fue una apuesta. Buenísimo. Pero mi Eh, mayor miedo igual era que se interpretara, que la ambigüedad quedara en una zona de interpretación que, que a mí no me gustara. No sé si me... Pero pero bueno, de no, nuevo, es muy claro, me parece que es muy es muy claro. claro, ¿no? Sí, pero bueno, Sí, cuando estás por... Primero la escribí, la mandé a Baltasar a ver si la elegían en la convocatoria de Baltasara, y esos miedos me aparecieron cuando se estaba por publicar, en realidad. Antes yo tenía bastante, cuando estaba por publicar dije, "Uy, ¿qué pasará con esto ahora, no? Bueno, más allá de claro, que tampoco me iba a imaginar que iba a poder tener repercusión. Uno sale con un libro, no sabes qué va a pasar. El tal premio, por cual. suerte, le dio una cierta repercusión. Total. Eso es algo que después se puede hablar también con mis alumnos, pero sobre el sistema este de consagraciones y demás. Sí, claro, totalmente. Sin abusar de tu generosidad, ¿te molestaría que nos volvamos a conectar así hacemos el cierre? Porque No, el para Zoom se nada, un corta. ratito más puedo. Me Dale, sí, esperan igual tenemos que 25 cortar antes de monografías las... para, me esperan 25 No, monografías para corregir, pero ya saben no, cómo es el trabajo docente. no, no, pero antes de las 3 vamos No, a igual terminar. a mí me encanta, me engancho, me gusta, nada, me gusta que estar esta charla es Bueno, algo que gracias. me interesa. Bueno, ahí entramos de nuevo, así podemos hacer el cierre tranquilo sin que se nos corte ahí a Al, la mitad. al Genial. mismo link, Al ¿vale? mismo Sí, link. al mismo. Vale, vale el mismo. Perfecto. Ahí voy.